Buenos días, mi nombre es Rixio Ágreda, profesor de Matemática 2. Para hoy tenemos el primer tema o unidad número 1 que está referido a lo que es diferenciales. Vamos a comenzar a calcular de una vez los diferenciales, pero debemos recordar para calcular diferenciales lo que son las fórmulas de las derivadas. Aquí tenemos las fórmulas de derivada que se vieron en el primer semestre, en Matemática 1. Tenemos la derivada de una constante que es igual a 0, la derivada de la variable x con respecto a x que es igual a 1. Esta es la derivada de una suma, la derivada de cada uno de los sumandos. También puede haber resta o no necesariamente tienen que ser dos funciones, pueden haber 3 o 4 funciones. Aquí es cuando tenemos una constante multiplicando, ya sabemos que la constante sale fuera de la derivada. Esta es la derivada de una potencia. Ya sabemos que se le resta 1 al exponente, el exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente por la derivada de la función. Esta es la derivada de un producto, la derivada de un cociente. Aquí están las derivadas de las funciones trigonométricas y aquí está la derivada de la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, comenzamos calculando diferenciales. Calcular un diferencial es lo mismo que calcular una derivada, solo que después al final vamos a calcular solamente el diferencial de y. Aquí tenemos derivada de y con respecto a x, o podemos decir diferencial de y con respecto a x. Entonces vamos a calcular el diferencial dice calcular el diferencial de y de las siguientes funciones. Empezamos con la primera función, y igual a 2. Decimos derivada de y con respecto a x. Sabemos que y es 2. Y es 2. La derivada de una constante. Es como que si fuera esta que está aquí, ¿ve? El 2 es la c, la derivada de la constante. Y la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. Entonces la derivada de 2 con respecto a x es igual a 0. Aquí puede haber un 3, puede haber un 4, un 5, cualquier número puede estar aquí. La derivada de una constante con respecto a x siempre va a ser 0. Entonces, quiere decir que derivada de y con respecto a x es igual a 0. Lo estamos colocando aquí, ¿ves? Derivada de y con respecto a x igual a 0. El de x pasa a multiplicar de este lado y 0 por dx me va a dar 0. Entonces, quiere decir que el diferencial de y de esta función que teníamos al principio es igual a 0. Tenemos esta otra función, y igual a x. Entonces, derivada de y con respecto a x es donde está la y coloco x, ¿ves? Porque y es igual a x. Donde está la y estoy colocando x. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Aquí dice derivada de x con respecto a x es igual a 1 en las fórmulas de las derivadas. Entonces, quiere decir que derivada de y con respecto a x es igual a 1. Aquí lo estamos colocando. Pasamos el de x a multiplicar de este lado. Aquí al lado del 1. Entonces me queda 1 por dx es dx. Entonces quiere decir que el diferencial de y es igual a dx. Aquí tenemos otra función. Y igual a x más 3. Entonces, la derivada de y con respecto a x. Y es x más 3. Observen cómo uso el paréntesis para hacer la denotación. Denotación es cómo lo escribo. Entonces, esto es la derivada de una suma. Que es la fórmula esta que está aquí. La derivada de una suma. Una función es la derivada de esta función. La primera que es u. Y la derivada de la segunda que es b. ¿Ve? Entonces, aquí, en este caso, la derivada de esta primera, aquí está, derivada de x y la derivada de 3 con respecto a x, porque es la derivada de una suma. Vuelvo y repito, puede ser que sea resta. Si aquí fuera resta, entonces aquí sería resta. No necesariamente tienen que ser dos funciones nada más. Pueden haber 3, 4, 5 y se va haciendo la derivada de cada una de ellas. La derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de 3 con respecto a x es 0. 1 más 0 me da 1. Entonces quiere decir que la derivada de y con respecto a x es 1. Aquí la estamos colocando, ¿ves? Pasamos el de x para acá y me vuelve a quedar que de y 1 por dx es dx. La derivada, el diferencial de y es igual a dx. Aquí tenemos una constante multiplicando la función. O sea, 7 por x. Entonces, y es igual a 7x. La derivada de y con respecto a x es la derivada de 7x con respecto a x. O sea, donde está la y, observen que estoy colocando 7x porque y es igual a 7x. Observen que aquí en este caso, esto implica, este símbolo implica que la derivada de y con respecto a x, el 7 sale fuera de la derivada, ¿ves? El 7 sale adelante
y me queda la derivada de x, ¿ves? Derivada de x con respecto. Esto que está aquí es 1. A esto aquí se sobreentiende que está multiplicando. 7 por 1 es 7. Entonces quiere decir que la derivada de y con respecto a x es igual a 7. Aquí lo estamos colocando, ¿ves? Entonces el de x pasa ahora a multiplicar de este lado y me queda que el diferencial de y es igual a 7x. Aquí en este caso tenemos y igual a x al cuadrado. Esto es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia, observen. Acuérdense que u es como si fuera una función de x. U es una función cualquiera de x. Es decir, u puede ser x, u puede ser x al cuadrado, u puede ser 3x, o sea, puede ser cualquier función de x. Entonces, fíjense que la n pasa adelante, ¿ves? El exponente pasa adelante y se le resta 1 al exponente. Y se deriva la función que esté aquí, pero ya sin el exponente. Esa es la derivada de una potencia. Aquí tenemos una potencia, entonces digo derivada de y con respecto a x es la derivada de x al cuadrado, porque y es x al cuadrado, sería la derivada de x al cuadrado. Observen que el 2 pasa adelante, se le resta 1 al exponente, entonces me quedaría 2 menos 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Y decir x a las 1 es lo mismo que decir x, por eso es que colocamos 2x. Entonces quiere decir que la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. Aquí lo estamos colocando, ¿ves? Entonces el de x pasa a multiplicar y me queda que el diferencial de y es 2x por dx. Aquí tenemos una función de dos términos aquí, o de dos funciones. Y igual a 2x al cubo más 4x. La derivada de y con respecto a x. Y es todo esto que está aquí, que es lo que estamos diciendo que es y, ¿ves? Usamos el paréntesis para hacer la denotación. Esto es la derivada de una suma, es la derivada de cada uno de los sumandos, la derivada de este con respecto a x, la derivada de este con respecto a este, ¿ves? A x. Entonces, la derivada de 2x al cubo, por supuesto, el 2 va a salir afuera, me va a quedar así, 2 derivada de x al cubo con respecto a x. Aquí cuando derive esto, entonces me va a quedar 3x al cuadrado, me va a quedar por 3x al cuadrado. Entonces, observen, 2 por 3 me va a dar 6x al cuadrado. Y la derivada de 4, el 4 sale hacia afuera, me queda la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces me queda 4 por 1, va a ser el mismo 4. La derivada de y con respecto a x es 6x al cuadrado más 4. Aquí lo estamos colocando, ¿ves? Y después el de x pasa de este lado a multiplicar todo este término que está aquí. Por eso lo colocamos dentro del paréntesis. Y eso va a ser el diferencial de y. Seguimos aquí cuando tenemos una raíz. Un caso cuando tenemos una raíz. Ya sabemos que se sobreentiende aquí que es raíz cuadrada, sin necesidad de poner el 2. Y la x está elevada a la 1. Se sobreentiende, no hay necesidad de estar poniendo ni el 1 ni el 2. Si fuera raíz cúbica, si se colocara el 3. Pero como en este caso no, es solamente raíz cuadrada, no se coloca. Y en la x cuando está elevada a la 1 no se coloca. Sabemos que aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Entonces poner esto así es lo mismo que poner y igual a x a la 1 sobre 2. Ya esto lo hemos visto ya en matemática 1. Entonces, y es igual a x a la 1 medio. Entonces me queda la derivada de y con respecto a x es la derivada de x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque y es x a la 1 medio. Este x a la 1 medio representa raíz cuadrada de x. Entonces, observen, esto es una potencia. El 1 medio pasa adelante, le restamos 1 al exponente. Si le restamos 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Entonces, esto es la derivada de la función. Por supuesto, me está quedando que de y sobre dx es esto. Aquí lo estamos colocando. Y el dx que está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Y esto que está aquí es el diferencial de y. Acuérdense que estos de y son los que estamos calculando, los diferenciales de la función. Aquí tenemos y igual a e a la x. Tenemos la fórmula que es la número 14 aquí. E a la u. En este caso, u sería x. Sería igual a x por x, tal. Entonces, derivada de x con respecto a x, esto sería 1. Y me quedaría e a la x por 1, que sería el mismo e a la x. Por eso, cuando yo derivo, aquí e a la x, me queda de e a la x por la derivada de x con respecto a x. Esto es 1, 1, me queda el mismo e a la x.
Entonces la derivada de y con respecto a x es a la x, como el de x está dividiendo, pasa a multiplicar del otro lado y me queda e a la x por dx. Este es el caso cuando es un logaritmo de la función. Aplicamos entonces la fórmula del logaritmo, de la derivada de un logaritmo de una función, que es esta que está aquí. Me queda derivada de y con respecto a x, es la derivada del logaritmo neperiano de x más 2. Esto es la derivada de una suma, pues fíjense que me está quedando esto que está aquí en este momento, esto que está aquí es u. Entonces me queda la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de x más 2 con respecto a x. Entonces esta es la derivada de una suma, es la derivada de cada uno de los sumandos. Esto ya sabemos que da 1, esto da 0. Abajo me está quedando u, que es x más 2. Y me queda 1 más 0 es 1. Y entonces me queda 1 sobre x más 2. Esto que está aquí es la derivada de la función. Y como el de x pasa a multiplicar aquí al lado del 1, entonces me queda 1 por dx, me da el mismo dx sobre el x más 2. Esto es el diferencial de y. Este es un caso donde tenemos un exponente abajo, una potencia abajo, entonces podemos subir esto hacia arriba, pero con el exponente cambiado de signo. Está positivo, entonces pasa hacia arriba, negativo. Derivo esto porque y ahora es esto. La derivada de y con respecto a x es la derivada de x a la menos 3. El menos 3 pasa adelante, le resto menos 1 al menos 3 y me queda menos 4. Por la derivada de x con respecto a x ya sabemos que esto es 1 y multiplicar 1 por esto me va a quedar esto mismo, porque todo lo que multiplico por 1 me da siempre el otro término. O sea que me queda menos 3x a la menos 4. Igualito aquí el de x pasa a multiplicar y me queda que el diferencial de y es este. Nosotros cuando estemos trabajando en unos cambios de variable muchas veces que tenemos que hacer, trabajamos mucho con u, lo que es u. U puede ser igual a, qué sé yo, a raíz cuadrada de x al cubo, por decir algo. Entonces, si yo voy a calcular el diferencial de esto, lo que digo es que esto es igual a x elevado a la 3 sobre 2. ¿Ves? Si yo voy a calcular el diferencial de esta función, digo derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de x a la 3 medio. Perdón. X a la 3 medio con respecto a x. Ya sabemos que el 3 medio va a pasar adelante. Me va a quedar x. 3 medio, le resto 1, me queda 1 medio. Entonces me queda derivada de u con respecto a x es igual a esto. O sea, sí, du con respecto a x es igual a 3 medios x a la u medio. El de x pasa a multiplicar de este lado, entonces me queda que el diferencial de u es 3 medios x a la u medio por el diferencial de x. Este sería el diferencial de la función esta que teníamos al principio. Les estoy diciendo esto porque nosotros siempre usamos como u, como un cambio de variable. Y eso es lo que vamos a estar usando después. Pero tenemos que saber calcular, por supuesto, lo que son los diferenciales. Así damos por concluido lo que son los diferenciales. En la próxima parte, en el mismo Facebook, van a ver el examen, que va a ser el examen número 1 del primer corte, que va a estar referido a lo que son los diferenciales. Gracias.